Pedro Reyes Moreno, profesor, periodista, directivo de federación, árbitro de balonmano, investigador. Nuestro personaje de hoy, nacido en un año del siglo pasado en el barrio de Escalerita, nos va a llevar durante casi 60 minutos a su mundo interior. Un interior lleno de multitud de vivencias que le han permitido cumplir hasta el día de hoy sus expectativas vitales que se había marcado. Mi amistad con Pedro transcurre por más de 35 años, pero en esta ocasión nos va a abrir las puertas de su interior, que está plagado de vivencias que nos hará transportarnos a otra dimensión, y en donde la personalidad de Pedro nos mantendrá en especial atención, que nos hace querer perder y no perder ningún momento en la transmisión de sus sensaciones. Sus años de existencia han dado para mucho y ha sido capaz, metafóricamente, de darle más de 3 vueltas al mundo, y cuando algunos van, él ha ido y vuelto más de una vez. Otra de sus características a lo largo de su vida es el de desempeñar de forma real y sincera su papel de Robin Hood, en el que ha procurado defender al más débil del más fuerte, con lo que a veces le ha significado negativamente en su vida personal. Así que, señor telespectador, tenemos la ocasión única a partir de ahora de entrar en ese interior que le garantizo no va a tener tiempo de aburrimiento, sino que al contrario le va a crear una necesidad de saber más con la avidez que él le va a crear. Pedro, ¿cómo son tus recuerdos de niño? ¿Cómo recuerdas aquella época en la zona de Escalerita, donde tú te criaste, en la zona donde estaba la ciudad infantil de tráfico? ¿Cómo recuerdas aquellos días? Bueno, esa fue una época muy bonita, ¿no? Tú piensas que teníamos 6 años y ya teníamos un parque, ahora se llama Parque de Educación Vial, que antiguamente era el Parque Infantil de Tráfico, ¿no? Y ahí yo me pasaba pues, prácticamente todo el día. Y los ratos libres íbamos abajo a jugar al fútbol o detrás, en la plaza Hermanos Millares, que antes era de arena, hay que jugar al fútbol. Y abajo también, no en el López Oca, sino donde están los chalets, eran también nuestros campos de fútbol. Entonces, entre el fútbol y el parque infantil, fue una época realmente para mí preciosa, ¿no? Y después ir con 8 años al Campeonato de España de Parques Infantiles de Tráfico, ser el participante más joven, porque la edad eran de 8 a 14. Todos los equipos que fueron eran todos de 13 a 14 años, unos candules con pelo en las patas ya, y nosotros, nuestro equipo, éramos de 8 a 10 años, y yo era el más pequeño con 8, había uno con 8, 2 con 9 y uno con 10. Unos enanos con los gansos aquellos, ¿no? Y así todo, pues, hicimos el mejor papel en ese año, en el 66, 65, sí, que fue cuando me tocó ahí, en el segundo campeonato de España, porque solo te dejaban ir un año, una vez que ibas un año no podías ir más. Y ojo, no fui porque mi padre fuera el monitor, porque para ir el delegado de tráfico venía y hacía un examen global entre todos los aspirantes, pero lo hacía él y los corregían ellos, no tenía nada que ver con mi padre. Y el viaje en avión, eso sería un espectáculo en aquella época, ¿no? Sí, sobre todo porque me llevé todos los jabones de Iberia del... Así que venía, ¿no? Sí, era Iberia lo que había, y me llevé todos los jabones del baño. Yo me pasé las 2 horas, duró exactamente 2 horas 10 minutos. Estamos hablando del año 66, ¿eh? Y me pasé todo el... Un DC-8 era, ¿no? Era un DC-9, exactamente. DC-9. Y volábamos a 10.000 metros de altura. Es que estos son datos que se te quedan toda la vida, ¿no? Y yo me pasé corriendo de un lado a otro, con 8 años, y quieres del avión, entrando en el baño, saliendo, cogiendo los jabones. Para nosotros fue una... Además, viajamos incluso... viajaba a Las Palmas, que jugaba contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, ¿no? Sí, fue... Bueno, para nosotros fue... Para mí, sobre todo, que era futbolero, porque mi padre me llevaba al fútbol desde que tenía 5 años, al Estadio Insular, y para mí ver a Las Palmas, que se iba a Madrid a jugar contra el Atleti, ¿no? Aquel partido perdió 2-0. Ahí en aquella época estaba Germán, el León, sí, Tonono. Pero eran todos niños, ¿no? Todos niños. Todos Tonono, eran todos como unos pibitos. Y yo recuerdo
que fue muy gracioso, porque encima salió la foto del periódico, yo iba con un pájaro canario, porque se lo habían regalado al director, era un regalo del director de tráfico de Las Palmas al de Madrid. Entonces yo fui todo el año. O eso sí, el equipo, porque mi padre para eso era terrible. El único equipo que fue de chaqueta, corbata y pantalón de los domingos. Oh, parecíamos capitanes generales. Yo iba fatal porque yo no estaba acostumbrado. Era la primera vez que me ponía un pantalón largo. Yo estaba en un pantalón corto. Y me picaba, ¿no? Y iba tieso siempre así. Sí, mira, pingadillo aquí, éramos así, muy gracioso, ¿no? Y al avión, subí al avión con el pájaro canario ahí en una caja de cartón. No, una caja de cartón. Y está bien. Sí. ¿Cómo recuerdas tú las Navidades, Pedro? Pues nosotros, la familia de mi padre, las Navidades las celebraba, las fiestas las celebraba el 31, más que las Navidades. Navidades sí, vale, estábamos allí, pero el 31 se reunía toda la familia en casa de mis padres. Ahí celebramos 31 y Navidades juntos. Y es una fiesta, porque tanto mi padre como sus hermanos les gustaba la zarzuela y cantaban zarzuela. Y bueno, y mi padre era muy festivo. ¿Y el ambiente en las calles cómo lo veías? La gente, ya tú percibías que llegaba la Navidad, veías cómo la gente... Siempre se notaba, es decir, era otra cosa, ¿no? O sea, el tiempo ya se sabía, ya queda un mes. Sobre todo nosotros por las vacaciones, ¿eh? Siempre, ya quedan vacaciones de Navidad. Te das cuenta que antes en aquella época era muy diferente. Yo tenía vacaciones desde mayo hasta mitad de octubre, que me los pasaba en guía. Porque mi padre se iba los veranos a Tamadaba a dar clases de tráfico en La Hoje, en los campamentos de La Hoje en Tamadaba. Entonces nos quedábamos solos, mi madre y mis dos hermanas, y nos íbamos a Santa María de Guía, ¿no? Entonces el verano estaba allí, en Guía, y el resto del tiempo estaba en Escalerita. Pero, en Guía fui monaguillo, con don Bruno. Por ahí tengo algunas fotos de esa época. O sea que tú esas Navidades ya notabas que llegaban las vacaciones y se notaba en la calle también, el ambiente en Triana. Sí, más había que ir a Triana, o sea, había que ir a verlo, eso era sagrado, a ver el Belén del Parque San Telmo y el paseo por Triana. Y los domingos, después de misa, que la misa era en la catedral, ahí en Moreda, a correr detrás de las palomas. A correr detrás de las palomas. En la Plaza de Santa Ana. ¿Y los reyes? ¿Te tocaban muchos regalos en aquella época o era más a ver, delicado? Vamos a ver, nosotros éramos una familia muy humilde. Mi padre era policía local, cuando los policías local lo que le daban no llegaba a fin de mes, y eso que tenía otro trabajo de vendedor de seguro de Santa Lucía, pero aún así no llegaba. Bueno, yo recuerdo que yo tuve una bicicleta que me regalaron con 4 años y me duró hasta los 10 años. Todos los años mi padre la pintaba, le ponía un timbre nuevo, 2 banderitas y ya tenía la bicicleta, ¿no? Pero bueno, eso y una pistola del oeste... De Misto. De Misto. y se acabó, y la bicicleta era la misma. No había para mucho, pero bueno, éramos felices. Un balón, además estábamos desde las 3 de la mañana en la calle, ¿no? Ya con el balón, va todo el mundo, pero ¿cómo son todos estos locos? Porque además tenemos una cosa, decíamos, ¿este año de qué le pedimos a los reyes? Pues recuerdo que el primer año le pedimos el Valladolid. Yo mi primera ropa de fútbol del Valladolid. Del Valladolid, que además las medias no son como ahora, sino eran como tiras, ¿no? Y los zapatos de fútbol lo que tenía debajo eran unas tiras de madera, las botas. Entonces salimos todos vestidos de Valladolid. Y el año siguiente, pues la Real Sociedad. Salimos todos vestidos de la Real Sociedad. Y estamos desde la madrugada en la calle jugando a la pelota, que era lo que a nosotros nos gustaba, estar con la pelota. O sea, de pequeño era la pelota y el parque infantil y la pelota. No hacíamos otra cosa. Y fue era otra época, ¿no? No había problemas en las calles, podías estar en cualquier momento y lo pasábamos de escándalo. Para mí fue una época muy feliz, ¿no? ¿En la época del colegio, en qué colegio empezaste? Yo empecé en una academia que está aquí abajo, la Academia de Don Luis, pero ya me tuve que ir porque lo cerró y aprovechó mi padre que daba clase de tráfico en el Claret y pude entrar en el Claret, ¿no? El Claret era el colegio para la gente pudiente, ahí no entraba cualquiera, pero al ser mi padre profesor, pues los hijos tenían prioridad y además no pagaban.
Importante. Importante. Aunque eso sí, mi padre les prometió que pedíamos beca y yo sacaba la beca y le daba el dinero de la beca a los curas. Pero becas de las de antes, que tú te acuerdas que había que aprobar todo y con nota media de 7,5. Sí, que antes era por nota. Era para darte una beca, había que currarse. Claro, yo no me podía dar el lujo de sacar poca nota. Yo estudiaba muchísimo. De hecho, llevé un año de adelanto. Yo hice el ingreso de 9 a 10 años. Y yo terminé la carrera con 21. La licenciatura en empresariales, o sea... y eso fue duro, ¿eh? Fue para mí duro porque tenía que aprobar por fuerza. Del Claret pasaste directamente ya a la universidad. Del Claret sí, quería ir a Málaga a estudiar económicas allí con algunos compañeros. Por ejemplo, Tano Rendón, el de Basar Sport, que era mi compañero por delante de pupitre. Pero no me dieron la beca para ir a la península y entonces me quedé aquí. Aquí cabía, aquí no había nada más que... Empezaba empresarial, la diplomatura, y creo que ya no había más. Poco más. Y las ingenierías que estaban también, ¿no? Pero lo único que podía hacer era empresarial. Hice aquí empresarial, la diplomatura, como no teníamos facultad, hicimos una huelga, nos dieron la facultad, que todavía me acordaré el nombre del ministro, Martínez de Esteruela, porque yo estuve en la comisión que fue a hablar con él aquí cuando vino, que había más policía alrededor nuestro que gente en la calle. Eso fue muy gracioso. Y fue un tipo encantador, ¿eh? Era un tecnócrata de la época de Franco. Dice que teníamos razón y nos concedió a Canarias la Facultad de Económicas y Empresariales. Lo que pasa es que como la Universidad era La Laguna, tenía su sede ahí, entonces lo que hicieron fue darle económicas a La Laguna, a Tenerife, y aquí la de empresariales. Que ojo, la sufragaba el Cabildo. La Universidad de La Laguna apenas pagaba un 10 o un 20% del coste. El Cabildo fue el que sufragó cuando empezó la escuela universitaria de empresariales y la facultad. Eso es una cosa que poca gente sabe. ¿Cómo era la época esta tuya de la adolescencia, la época de las reuniones, de las fiestas, de las discotecas? ¿Cómo era? Bueno, a ver, en aquella época las reuniones eran en la azotea, le poníamos la luz roja para los bailes lentos. El papel se lo fue a las luces para que hubieran ventillos, mucha música lenta para poder abrazar a las chicas. Y el cubata, ¿no? No, a mí no me gustaba el alcohol. No. No, yo ni fumaba ni bebía. Pero porque no me gustaba, ¿eh? No porque mis amigos no intentaran que fumara y bebiera. Vale. Pero bueno, eso sí, no me comí un pimiento, una rosca, también hay que reconocerlo en esa época. Fue mala. Mi época de joven no tuve suerte con las mujeres. Pero oye, le ponía interés. ¿Y tú eras el que ponía los discos? Pues siempre ponía... No, yo lo intentaba, yo le ponía ganas. Y después pues las discotecas que hacían la sesión de tarde para los más jóvenes. Y los bailes juveniles. Los bailes juveniles. De 7 a 10 de la noche. Efectivamente, era muy, muy entretenido, ¿no? Yo pasé una infancia... Hombre, lo que pasa es que tampoco tenía mucho tiempo para divertirme, porque al tener que estudiar muchísimo para sacar las becas, muchos fines de semana mis amigos estaban por ahí y yo estaba estudiando. Eso fue lo peor. Yo siempre decía que la vida más jorobada es la vida del buen estudiante. Se lo digo mejor un taxista. No, usted lleva aquí trabajando 10 horas en el taxi. Y mire, caballero, yo llevo 16 estudiando. Y no cobro. Pero bueno, creo que fue un acierto el haber terminado, porque ya una vez que terminé y logré entrar, primero no sabía qué iba a ser, la verdad, esta es la realidad, yo no sabía qué iba a hacer. Intenté hacer una oposición a secretario de ayuntamiento, que fue lo primero que me apareció, después uno de una empresa que se le llevaba las cosas, pero salió rana, y al final hice las oposiciones a formación profesional. Y estuve 37 años dando clases en FP, ¿no? ¿Pasas por el servicio militar? Sí, 15 días. 15 días estuviste. Claro, a ver, yo empecé jugando al fútbol. Después lo compaginé con el balonmano, pero tuve una lesión importante y dejé el balonmano y seguí en el fútbol, ¿no?
estuve en la cadena de filiales de Unión Deportiva Las Palmas con Álvaro Pérez, que fue mi entrenador en infantiles y en juveniles. Y el problema fue que tuve una lesión con 18 años y esa lesión me impidió jugar al fútbol y el médico me dijo, ya más te vas a librar del servicio militar. Se me salía el hueso, ¿no? Tenía luxación de hombro y bueno, no fui a la Unión Deportiva Las Palmas, a Las Palmas Atlético en aquella época, que tuve una opción de ir y bueno, y ahí me quedé. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Acabamos de escuchar cómo transcurría su infancia en Escaleritas, su Navidad, los Reyes y, como no, esa vida que casi pasaba en esa ciudad infantil de tráfico, en que su padre, policía local, era su director, su participación a nivel nacional en los campeonatos de España de ciudades infantiles de tráfico. Como Pedro, hay pocas personas en esta sociedad insolidaria, desde muy pequeño preocupado por el prójimo, intentando resolver problemas, y sobre todo, la capacidad que desde siempre tuvo para crear y de iniciativa que le ha hecho pasar por la vida de forma trascendental, dejando huella positiva por donde ha puesto los pies en busca de llegar al entendimiento y resolución de problemas propios y ajenos que se le han cruzado en su devenir por esta existencia. A medida que lo vamos escuchando, casi no da pie a hacerle preguntas, ya que, como si nos leyera la mente, nos contesta en presente a futuras preguntas. Ese ambiente y atmósfera que te crea Pedro durante la conversación hace que, como decía al principio, no percibamos el paso del tiempo imbuido en su cháchara, cariñosa y desenfadada. Pero aún nos queda tiempo de estar con Pedro. No se distraiga, amigo telespectador, que aún nos queda mucho. Pedro, bueno, llega un momento, aparte de hacer los 15 días en el servicio militar, que te casas. Fue duro, que no te creas tú que fue una cosa sencilla, y además el teniente médico se empeñaba en que tenía que mover el brazo y si no me daba una hostia, y yo no. A mí me dijo mi cirujano que con esto no hacía la mili, y yo no hice la mili.
Los 15 días encerrado ahí en el hospital y para casa. ¿Te casas? Sí, me caso, después tengo una niña y al mismo tiempo pues estaba después del ajedrez, empecé en el balonmano de árbitro, llegué a primera división. Bueno, llegué a división de honor, pero solo estuve 24 horas. Y sí, me bajaron. Por ahí tengo el recorte periódico nacional. y empecé también con Juan Jiménez, a principios de los 80, me inició en el squash y me soltó a la federación. O sea que me vi trabajando por las mañanas en el instituto y por la tarde llevando el squash y además en temas de periodismo deportivo ya también me inicié y ya fue ya una vorágine, ¿no? A partir de ahí. Estamos hablando de los años 80, ¿no? Me imagino un poco que el tema del deporte, tú has tenido por decirle dos caras. Una la enseñanza y otra el deporte, correcto. Ha sido lo que ha marcado tu vida. Sí, yo me he dedicado normalmente por la mañana a la enseñanza y por la tarde fundamentalmente al deporte, ¿no? Y sobre todo los fines de semana. Y prácticamente pues hasta ahora. Lo que pasa es que ya no puedo hacer el deporte, ¿no? Porque estoy hecho un asco. Pero sigo todavía en la información deportiva. Ya son 40 años, cumplo ahora 40 años en el periodismo deportivo, que me inicié en el 86, pues, 40 años, ¿sabes? Muy curioso. ¿Y la enseñanza cómo te fue? A mí, pues teniendo en cuenta que al principio no me gusta, quiere decir que yo no pensaba nunca ser profesor, pero mi esposa, que era profesora, se empeñó en que fuera profesor. Para tener las iba vacaciones. Y yo, ya mi madre. Porque había dos cosas que yo no quería hacer, que era profesor y periodista. Y lo que suele ocurrir en la vida, ¿no? Escupes para arriba y te cae un chaparrón. Pues al final fui profesor y periodista. Pero la enseñanza no sabía que se me iba a dar tan bien. Pero a ver, no porque lo diga yo, que también lo digo, sino porque lo dicen todos mis alumnos, ¿no? Tenía facilidad de comunicación, facilidad de hacer fácil lo difícil. Y eso pues es una característica, eso me lo contaban mis alumnos. Yo no me daba cuenta, pero no me arrepiento, o sea, al final trabajaba muchísimo porque era toda la mañana con la enseñanza, toda la tarde con el periodismo deportivo, más después entrenamiento. Pero la verdad que fue genial porque se me pasaba el tiempo volando, ¿no? Porque hacía cosas que al final me gustaban. Tanto en la enseñanza yo disfrutaba como un enano. De hecho, me jubilé con antelación por otras circunstancias, pero si no hubiera seguido hasta que me echaran, ¿no? O sea, yo dentro de un aula gozaba como un enano, ¿no? O sea, una cosa. Y organizaste muchos congresos, muchas ferias. Organizar. Desde los 15 años estoy organizando eventos. Empecé primero aquí en Escalerita haciendo en el pabellón una revista hablada, con 15 años, después organizamos también con Carlos Domínguez, el torneo Ciudad de Las Palmas de fútbol sala de aquella época, que incluso un día la final llegó a ser televisada. Lo que empezó como un torneito de barrio acabó siendo un referente a nivel insular. Y después en el colegio organizaba los eventos, pero además a lo bestia. Yo aprendí de los americanos. Los americanos hacen todo a lo grande. Y podemos hacer lo mismo. Entonces hacíamos unos eventos que empezó siendo lo que era la Semana de Comercio Exterior, que traímos gente, gracias a Rafael Molina que nos dio una ayuda, traímos lo mejor de España estuvo aquí, ¿no? En un colegio de FP. Y a partir de ahí organizamos pues, la Semana del Emprendimiento, la Semana de FP, pero siempre en esos eventos que eran anuales, la élite estaba ahí. La élite política, social y económica de la isla estaba siempre en cruz de piedra, ¿no? Y me acordaré toda la vida, pero vamos a ver, ¿y tú cómo consigues que vayan? Y mi respuesta era muy sencilla, pues pidiéndoselo. Entonces yo vamos a ver, en los eventos nuestros, ahí está la hemeroteca, presidente del Cabildo, alcalde, eso era fijo. Y presidente del gobierno o vicepresidente, eso era fijo. Y a partir de ahí, las principales personalidades del mundo
económico. Aquí, y teníamos, por ejemplo, en Estados Unidos, tenemos un emprendedor que recuerdo uno de los últimos años, el presidente de la Cámara de Comercio y de los empresarios decía, yo no sé ustedes cómo lo hacen, pero llevo yo 5 años detrás de este hombre para que nos dé una charla y solamente lo puedo ver aquí en Cruz de Piedra, ¿no? La verdad que nos quería un montón. Y cuando no podía, lo hacíamos una especie de videoconferencia donde estuviera. Un día estaba en una feria en Lisboa, pues la hicimos de allí, otro día en Miami, pues la hicimos de allí. Pero él siempre estaba todos los años en sus charlas en Cruz de Piedra. Hombre, eso te queda, ¿no? Porque sabes que hiciste una labor. Ten en cuenta que el comercio exterior, la enseñanza comenzó en Cruz de Piedra. La comencé yo. Que hice la primera planificación de este país, de la especialidad de comercio exterior, que después se difundió. Eso es una cosa que mucha gente tampoco sabía, ¿no? Fue duro. Yo me quedé con todos los papeles del club de exportadores, que tenía la ilusión de hacer algo de comercio exterior, y por eso al final se creó esa especialidad. E incluso SCOE, la Escuela de Comercio Exterior, yo fui uno de los fundadores. Estuve ahí 2 o 3 años hasta que me echaron, pero ahí estuve, ¿no? O sea, en comercio exterior éramos la punta de España. Y lo llegamos a exportar hasta Sudamérica. Eso me dijeron en Madrid. Tú nunca te has estado viendo, ¿no? No, yo no puedo estar quieto. O sea, el día porque solo tiene 24 horas, pero si tuviera 35 también. O sea, yo soy un culo inquieto, me meto en todos los berenjenales. Siempre me disculpo y digo, no, joder, Pedro, es que no sé cómo... No, pero yo creo que en el fondo me gusta. O sea, me gusta estar metido en todos los fregados y sobre todo buscar lo máximo. Es decir, yo tengo una teoría, pero para todo. Si tú aspiras a lo máximo, posiblemente no lo consigas, pero te quedas un poquito menos. Pero si aspiras a la mitad, lo más que consigues es la mitad. Y otro ejemplo que poníamos con las flechas. Si tú la flecha la haces que coja más curva, va a mayor distancia. Pero si no, se queda corto. Siempre hay que aspirar a lo máximo. Después veremos en qué nos quedamos. O sea, no quiere decir que se vaya a conseguir. Esto me recuerda cuando yo di un par de años de clase en Tenerife, me fui allí por amor, y también me echaron. Entonces... Pero fue por amor al arte, ¿no? No. Y recuerdo que cuando llegué al instituto, digo, vamos a hacer una semana aquí de FP, y vamos a llamar al presidente del gobierno, vamos a presentar el cabildo, en este caso a la alcaldesa, y eran todos mirando con los ojos así como chernes, ¿no? Y el loco este que está diciendo. Y vamos a invitar, porque era en el Chapatal, que es el salón de actos más bonito de Canarias, de un centro escolar. Yo llegué y digo, esto es una maravilla, aquella pantalla que me recordaba la película El fantasma de la ópera, una pantalla brutal que tenía arriba. Aquello era espectacular, el teatro. Aquí vamos a hacer. Y todo el mundo miraba así, me decía, Canarión, fantasma, ¿tú estás loco? Digo, no. ¿Pero tú conoces a esa gente? Digo, no. Pero tú, porque yo dije, bueno, dígame los 3 empresarios de Tenerife mayores, ya se los invitamos. ¿Tú los conoces? Digo, no. ¿Y por qué van a venir? Digo, no, yo no sé si van a venir. Yo voy y los invito. Y si no viene ese, vendrá otro, y si no, más abajo. Pero tenemos que aspirar a lo máximo, siempre. Y habrá tiempo de recortar. Pues para que la verdad que los 2 años que estuve, tuve suerte, ¿no? Y estuvo el presidente del gobierno, el presidente del cabildo, los empresarios más fuertes, empezando por Amiachit. Claro, tú imagínate el primer año en el Chapatal, que viene, la inaugura el presidente del gobierno, que en aquella era Paulino Rivero, y la primera charla la da Amiachit, que no era un hombre que saliera a dar charla. En cambio estuvo allí hablando de su vida, ¿no? 2 páginas al día siguiente en todos los periódicos. Estaban todos alucinando en colores. Digo, pero esto no es difícil, solamente hay que moverse un poco, con tiempo, pedir, y ya está, no hay más. Y claro, y aparte de más cosas, yo estoy metido en todos los fregados, o sea, es que si no, no soy yo. O sea, el día que esté quieto me entierra. Tu vida familiar transcurre, bueno, con tu mujer, tu hija, tu trabajo, tu deporte.
te daba tiempo para todo. Yo siempre he dicho que si uno se planifica, el día tiene 24 horas. Lo que tienes que es planificarte, organizarte. Da tiempo para todo. Da tiempo para todo. Te lo puedo asegurar. Hiciste todo lo que quisiste. Hice todo lo que quise y planificado. Había tiempo para todo. Pero eso hay que planificarse. Y no dedicarle a una sola actividad todas las horas. Oye, el trabajo tiene esto, la familia tiene esto, el asueto tiene esto, el deporte tiene esto, porque yo en aquella entrenaba, ¿no? Y entraba, pues, jugaba al squash y entraba una media de 2 horas diarias. Y cuando había un campeonato de España, 4 horas, ¿no? Entonces, hay que buscar horas para todo, ¿no? Y si uno se organiza, tiene tiempo de todo. Solamente es querer hacerlo. El dinero ha significado poco en tu vida, ¿no? Realmente. Hombre, ha significado poco porque nunca lo he tenido. Yo he vivido toda la vida de mi sueldo y poco más. Cuando te digo que significa poco, es que tú has hecho muchísimas cosas en esta vida de forma desinteresada, ¿no? El 90%. Vamos a ver, yo siempre digo, el dinero es para gastarlo. Entonces, yo tenía para vivir, normal, y a partir de ahí, yo nunca me he planteado en cobrar, es decir, no sé, mientras tenga para comer, para dormir y ya está. O ya salgo un viaje, porque era un enamorado de los viajes, ahora ya que no tengo perras y no puedo, pero antes viajaba muchísimo, porque se aprende muchísimo viajando, ¿no? Y yo me empapé de todos los sitios donde iba. A lo mejor veía cosas que la gente no veía, o disfrutaba con cosas que la gente no disfruta, pero que me servían después incluso para las clases. Siempre decía, oh, ya está Pedro con sus viajes. Pues contaba anécdotas, como era de comercio exterior, pues contaba muchas anécdotas de cosas que había visto, ¿no? Pero el dinero ha sido una cosa que como era funcionario y tenía una cantidad mínima para lo justo. Pues lo que hacía lo hacía pues porque me gustaba. O sea, yo si una cosa no me gusta no la hago, ni por dinero, salvo que me esté muriendo de hambre y no me quede más remedio. O sea, yo tengo que estar bien, pasármelo bien en lo que hago. O sea, que llegas al final del día y no te has dado cuenta de que has trabajado 15 horas, pero no haciendo una sola cosa. Me cuenta que la enseñanza, además yo era un profesor serio, pero además, aparte de serio y muy exigente, también es divertido. Y me reía mucho, sobre todo me reía de mis alumnos, es una cosa que les cabreaba muchísimo, ¿no? Me reía de ellos, pero me reía en el buen sentido, ¿no? No es que fuera malo en ese aspecto, pero yo me la pasaba pipa. O sea, si yo no disfruto, no trabajo. Y así ha sido toda la vida. Y por eso podía hacer muchísimas cosas, porque me lo pasaba bien. ¿Sabes lo que es? Encontrar un chapatal, 400 alumnos, la élite de Tenerife allí, cuando nadie creía en ti. Sobre todo esas cosas me motivan, ¿no? Cuando no confían en mí me motiva y digo, no, vamos a hacerlo bueno aquí. Y esas cosas, hacer cosas que otros no han conseguido, como los últimos años que me he dedicado a la investigación, pues algo que me motiva, llegar donde nadie ha llegado, dentro de mis posibilidades, evidentemente, ¿no? El que dirán te preocupa poco. A ver, si el qué dirá me preocupara, estaría ya enterrado. Si cada uno tiene que hacer lo que cree que tiene que hacer y los demás lo que tenemos que hacer es respetarlo. Nos guste o no. Se trata de eso. Nada más. A mí hay muchas cosas que no me gustan, pero las tengo que respetar porque hay un señor o una señora que lo hace. Pues con los míos yo esperaba lo mismo, pero que les gusta no es que me da igual. Es decir, yo hago lo que en conciencia creo que tengo que hacer. Trato de hacer, por lo menos espero que por ahí quede en algún sitio, que traté de ser honesto y correcto en las cosas que hice, ¿no? Y que le puse, cuando hacía algo le ponía pasión, el 100%, el 90% no vale, el 100%. En lo que fuera. En lo que fuera. Pero claro, como casi nunca cobraba, pues tampoco tenía ese problema, porque hay gente que si no cobra no trabaja, si no me das dinero yo no hago esto. Yo a mí no me preocupaba. Había que hacer algo así, lo que fuera, en el campo que fuera. En el campo de la enseñanza, pues no te quiero ni contar, en el campo del deporte, mi casa era la Federación de Squash, mi teléfono era el teléfono de la Federación, yo era el presidente, vicepresidente, consejero, secretario, chico los recados, que hacía la foto, que hacía los reportajes, que los mandaba al periódico, que los llevaba, que revés. Pero bueno, alguien lo hacía, alguien tenía que hacerlo, no había nadie, pues estaba yo.
pero que no me quejo, ojo, porque lo hacía a gusto, porque estaba haciendo algo que me apasionaba. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Su vida adolescente, su vida de adulto, su relación con el deporte desde ser árbitro de balonmano a presidente de una federación deportiva. La constante de la vida de Pedro es lo que decimos popularmente, es no estarse quieto. Y sobre todo una constante en su deambular por la vida, el intentar ayudar al prójimo en resolver problemas de la gente, luchar contra las injusticias. Una de sus facetas más importantes sería la enseñanza, en ese IES de Cruz de Piedra, donde fue capaz de crear congresos internacionales y demás eventos, creando en sus alumnos un espíritu combativo en defensa de los intereses comunales. Su vida deportiva plagada de anécdotas buenas y desagradables, como la vez que fueron nombrados árbitros de división de honor de las 24 horas descendidos junto con su pareja arbitral a Primera División. Su labor como presidente de la Federación Canaria de Squash elevaría a las mayores cotas este hoy proclamado deporte olímpico. Como deportista malogrado de fútbol y estrella de squash, completándolo con el ajedrez, han demostrado que este Pedro es de otra galaxia. Pero vamos a seguir escuchando, tenemos que aprender muchísimas cosas. Ponga atención. Pedro, estamos en el día de hoy. ¿Cómo te sientes? Yo, eufórico. Estoy eufórico pues porque llevo 9 años jubilado y tengo la sensación de que sigo trabajando y que tengo muchas obligaciones y estoy metido en un montón de berenjenales, como siempre, para variar. O sea, mi vida no ha cambiado de los 23 a los 69. No ha cambiado absolutamente nada, solo que ahora cobro pensión, que no cobro sueldo. Es lo único, por lo demás estoy igual, porque sigo haciendo exactamente lo mismo, o sea, meterme en los charcos.
y en los últimos años me ha dado por investigar, mire, me dio pero por cabezonería, me dio por averiguar el origen de la lucha canaria. Pues ahí está, y saqué ese libro para los niños. Me dio por averiguar que Pacuco Guedes, el consagrado de San Bartolomé, era inocente. Tuve 3 años investigando y ahora saco el libro de que fue inocente. Es decir, soy muy cabezota, muy tenaz, y nuevamente lo que intento hacerlo lo consigo, pero no porque yo sea mejor que nadie. Y siempre lo digo, se llama esfuerzo, se llama trabajo. A mí una frase que me marcó de pequeño, de José María García, cuando decían que Butanito era el mejor, tal, decían, y no sé si lo decía de verdad o no, pero a mí me marcó. Decía, no, yo no soy mejor que nadie. Eso sí, trabajo 1 hora más que el resto. El esfuerzo es el único secreto en esta vida, no hay más, el esfuerzo y el trabajo. Y con esfuerzo y trabajo, más tarde o más temprano, viene la recompensa. Hay que caerse muchas veces, hay que fracasar muchas veces, porque no siempre salen las cosas como tú quieres, pero lo que no se puede uno es venir abajo. ¿Te salió mal? Pues venga a intentarlo de nuevo, vamos otra vez. Y es la única manera de conseguir cosas. Es decir, cosas que para ser feliz está en psicología, que tienes que marcar objetivos que puedas conseguir, no objetivos a los que no vas a llegar nunca. Entonces eres un infeliz. Yo me marco objetivos que puedo conseguir. ¿Se te ha quedado clavada alguna espinita de algo que quisiste hacer y no pudiste hacer en tu vida? Sí. Yo de mi época de balonmano tengo la espina clavada y lo he recordado toda la vida porque me hacía ilusión. Yo me consideraba un buen árbitro de balonmano. Y yo pensaba que algún día iba a estar en División de Honor e incluso pitaba una final del Mundial o una final olímpica. Yo en mi interior lo visualizaba. Y el hecho de que haya estado en División de Honor 24 horas y me hayan descendido pues por cuestiones, llamémosla política, por ser un reivindicativo, por defender a mis compañeros, porque la gente no sabe que en aquellos tiempos, en los 70, finales de los 70, los árbitros canarios no pitaban en la península. Yo me empeñé en que pitaran en la península. Y gracias a Jerónimo Saavedra se consiguió. Y después, en otras reivindicaciones, siempre estaba el primero, claro, estaba considerado como un revoltoso. Entonces me ascendieron y me descendieron a las 24 horas. Entonces cogí y me acabaré, me marché y lo dejé, ¿no? Esto fue en el año 86. Y esa ha sido una cosa que se me ha quedado todo. Fíjate tú, puede haber jugado en Las Palmas Atlético con la lesión y a lo mejor incluso ser profesional. Pero no sé si porque era más joven y porque hice muchas otras cosas, no me afectó tanto. Pero el no haber estado en la máxima categoría fue un golpe muy duro para mí que todavía lo siento, ¿no? ¿Te arrepientes de algo que hayas hecho y que hoy no harías? No. Pero no me arrepiento por una sencilla razón. Porque todo lo que he hecho, en ese instante, pensé que es lo que debería de hacer. Obviamente, con el paso del tiempo, ves muchas cosas que te has equivocado, que hiciste mal, pero porque tienes más información. Pero en el tiempo que tomé una decisión, lo hice porque pensé que era lo correcto, o que era mi deber, o que lo tenía que hacer. Por eso no me arrepiento, porque lo hice conscientemente. Después pasan unos años, coño, ahora que yo sé esto, pues igual no tenía que haber hecho lo otro, y entonces ya vas viendo la cantidad de errores que has cometido, ¿no? Pero en el momento nunca me arrepiento de nada porque lo hago conscientemente. ¿Tienes muchos enemigos? Nada, no mucho. Tengo uno... De verdad, no soy mala persona. Lo que pasa, eso sí, que soy a veces un poco cabezota y muy directo. ¿Enemigos? Mira, en el balonmano no creo que tenga enemigos. En la lucha sí, tengo 4 o 5 nada más, pero se cuentan con los dedos de una mano. ¿Y amigos? Hombre, amigos es como todos, ¿no? Conocidos tienes muchos, amigos tienes pocos, ¿no? Los amigos son gente muy especial y amigos pues tengo pocos. De todas maneras, también yo no he socializado mucho por el tema de hacer cosas, del trabajo, de que yo tengo un ritmo de trabajo muy fuerte y normalmente no me sigue. Sé que esto que estoy diciendo, mira el fantasma ese, mira el chulo ese, porque es lo que me han dicho toda la vida, pero ya, como tú comprenderás, me trae sin cuidado. No es chulería, no es fantasmada, es mi forma de ser.
Yo no soy mejor que nadie, pero tampoco soy peor que nadie. Lo que hago es trabajar como un petudo, trabajar y echarle a todo pasión, echarle intensidad, echarle mucho esfuerzo. Las cosas no salen gratis. Y claro, y cuando dices eso, pues, bueno, está fantasma y tal. No, fantasma no. ¿Alguna vez te has considerado un pájaro loco? ¿Alguna vez? Siempre. No, alguna vez siempre. Porque después yo a veces analizo y digo, pero ¿qué necesidad tienes tú de meterte en este fregado? Pero ¿por qué? Vamos a ver, Pedro. Pero ¿por qué hiciste esto? Pero es que no aprendes. No, ya no aprendí, ya burro viejo, no aprendí idioma. Y yo me he considerado muchas veces un loco porque he hecho... Bueno, loco, el libro que acabo de hacer. Todos mis amigos, hasta mis enemigos me han dicho que estoy loco por hacer ese libro, por hacer esa investigación. Pero yo creo que era lo correcto, es lo que tenía que hacer y lo he hecho, ¿no? ¿Qué piensas de la política? ¿De la política? Eso es muy sencillo. Es decir, en este país la política son grupos de personas donde hay un señor que manda y los demás obedecen. Y que suelen ser, y como el que manda no quiere seguir mandando, se rodea de mediocres. Al final estamos rodeados de mediocres por todos los lados. O sea, son todos unos mediocres. No han empatado con nadie. Y como la política tiene sus normas, pues tú no puedes hacer algo porque el partido que dirá, el jefe no me deja. Yo estuve 2 años en la consejería que tuve que lidiar con un político que fue un señor encantador, lo digo, pero además se enfadaba cuando yo me cabraba con los políticos. ¡Pedro, todos no somos iguales! Y es de los pocos políticos que conocí, pero claro, era un hombre que obedecía. Y no es que no haya que obedecer, pero es que siempre hay uno que manda y no es el más listo. Precisamente no es el mejor ni el más inteligente. Ha sido el más astuto que se ha quedado con el ganado. Bueno, está ahí. O sea, lo ves ahí. Yo no he querido entrar en política porque posiblemente hubiera durado 10 segundos en un partido. Tú ves que un batata te viene a decir lo que tienes que hacer. Y dice, ¿pero tú con quién has empatado? ¿Pero tú qué has hecho en la vida, flor de té? Entonces, estamos rodeados de mediocres. En política, en España, mediocres absolutos. ¿Cómo te gustaría que fueras recordado cuando tú ya no estés aquí? Mira, eso es una cosa que a veces lo he pensado. Yo siempre he dicho, mira, yo cuando me muera quiero una cosa fundamental. Que una banda de... ¿Dagaete? No, de Dagaete no. Precisamente lo que yo pedía, si tiene que ser Dagaete, ¿no? Pero yo pedía una de ellas de Luisiana, por ahí, tocara detrás en mi entero. Eso es así. Y digamos en la lápida, una persona que trató de hacer siempre lo correcto. No pides más. No pido más. De esta manera, cuando uno se muere, ya no te van a acordar. Yo me jubilé y al día siguiente era un 0 a la izquierda. O sea, 37 años trabajando por la Consejería de Educación y al primer día de jubilado fui a pedir un favor y me dieron una patada en el trasero. O sea, un 0 a la izquierda. Ya lo asumí. Lo importante es asumir las cosas. Ya asumí que soy un 0 a la izquierda, vale, pues ya yo me busco la vida y hago las cosas por mi cuenta. Futuro cercano muchísimo, ¿no? No. Vamos a ver. Cuando llegamos a ciertas edades, el futuro no existe. No, cosas como son. Yo futuro no. Yo pienso hoy y mañana. Nada más, como mucho. Ahora, mi cabeza está todo el día pariendo ideas. ¿Saben una cosa que creo? Que fui una persona tremendamente desaprovechada. Me di cuenta de los años que estuve en la consejería porque yo hice un montón, ahora no los voy a contar aquí, pero hice un proyecto mundial, que fueron 2 centros de emprendimiento en Tenerife y Gran Canaria. Pero como llegaron para alumnos de FP, llegó un partido nuevo, se los cargó. Y era un proyecto que no existía en el mundo. Tenían los 2 centros, además con oficina y con talleres. Eso no existía en el mundo cuando yo lo hice. Pero estoy todo el día pariendo ideas y buscando cosas. O sea, mi mente es súper creativa, pero aunque no quiera, hasta durmiendo. Entonces, pero creo que fui muy desaprovechado. ¿Quién se aprovechó? Mira, Cruz de Piedra, el instituto. ¿Quién se aprovechó? El squash. Y ahora ¿quién se está aprovechando un poco? Pues la lucha canaria. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional,
le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Hemos llegado al final y como les prometí no ha habido tiempo para el tedio. Reconozco que a pesar de mi amistad con Pedro de más de 35 años, hoy he conocido muchas facetas hasta ahora desconocidas para mí. Es un libro abierto con reparos, porque su apertura no es para todos, ni para todas las circunstancias. Pero si tenemos un visado para entrar, ganaremos a través de su conocimiento muchos puntos en el ranking de cómo ser uno mejor. Estos últimos tiempos los ha dedicado a escribir publicando el primer escrito dedicado al público infantil sobre la lucha canaria. Y lo más cercano, que está embarcado en un libro de investigación en defensa de un hombre que, según él, estuvo encarcelado injustamente y que promete ser un bestseller en cuanto a su repercusión en esta isla, ya que hay algún político mentado dentro de él. Aunque pueda parecer petulante y echado para adelante, es realmente modesto y humilde, pero sobre todo muy buena persona. Siempre está para escuchar al que lo necesite e intentar ayudarlo de alguna manera. Esa sencillez me la ha demostrado en cuanto le he preguntado que cómo le gustaría que fuera recordado. Su jubilación le ha permitido más que nunca aumentar su actividad y creatividad con nuevos proyectos de investigación, conferencias, charlas, tanto en las islas como en el exterior, y así un sinfín de creativos que hacen que su día a día siempre sea diferente, permitiéndole estar en la cresta de la ola. Se acerca el final, estoy en el umbral de salida de su casa. Pienso que para nada Pedro Reyes ha cambiado desde que lo conocí en nuestros años de juventud.
manteniéndose fiel a sus convicciones e ideas. Pedro Reyes Moreno, profesor, catedrático, deportista, investigador, directivo deportivo, periodista, presentador de televisión, etc. Solo queda decirte una cosa, que no cambie, que ha sido ejemplo de lo que debe ser una sociedad solidaria y comprensiva. Y ojalá hubiera en este mundo muchas más personas como tú. No cambies, querido amigo. Pedro, solo me queda decirte no un adiós, sino un hasta luego.